Muy bien, entonces tenemos Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, digan ustedes, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en este momento en su palabra. Señor, estamos, Padre Santo, en esta mañana nuevamente, Señor, para tocar tu palabra, porque hemos visto y hemos entendido que tu palabra es vida. Ayúdame, Señor, a no transmitir solamente información o conocimiento, sino que sea tu vida a través de este hablar que tú nos has dado, Señor. Señor, que seamos edificados en esta mañana, Señor, nutridos con tu palabra. Háblanos, por favor, porque esa palabra es alimento a nuestro espíritu, alimento para nuestra alma, para todo nuestro ser. Satúranos, Señor, con tu vida en esta hora. Señor, queremos tocar el espíritu de tu palabra. Ayúdanos, que cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, abrir nuestro espíritu, nuestro corazón para recibirte una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro tema es: la administración de Dios se lleva a cabo en resurrección. O sea que la iglesia, hoy en la mañana estaba hablando con los hermanos que van a recibir el bautismo y les decía que los cristianos hemos llamados a la vida, hemos sido llamados a la vida de Dios, al disfrute, a recibir al disfrute de la vida de Dios, pero también hemos sido llamados para servir, al servicio. Por eso les decía que en Mateo capítulo 25 Dios pone dos parábolas. Pone la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, y pone la parábola de los talentos, indicándonos que en la vida de la iglesia hay una administración que se tiene que llevar, pero se tiene que hacer por la vida, por la resurrección. O sea que la resurrección es una vida, es una clase de vida. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior dijimos que Pablo, el Señor Jesucristo dijo, Pablo también habló de la resurrección y es lo que él escribió aquí en 1 Corintios, pero el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribió 1 Corintios 15, lo hizo debido a que había un problema muy grave en la iglesia, ahí en la iglesia en Corinto. En esa iglesia se había infiltrado una herejía, pero esta herejía era muy dañina y destructiva, porque la herejía que ellos habían introducido es de que decían que no había resurrección. Y por eso leímos los versículos 12 y 13, que dice que algunos dicen que no hay resurrección. Vamos a leer nada más versículos 12 y 13. Pero si se predica, o sea que había una predicación en Corinto,
de Cristo, que resucitó de los muertos. O sea que Pablo predicaba y todos los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, de que Cristo resucitó. Pero había algunos de entre los hermanos de la iglesia en Corinto que decían que no hay resurrección de muertos. Lo mismo pasaba en 1 Tesalonicenses 4, que algunos estaban tristes porque sus familiares estaban muriendo. Y dice Pablo, no se entristezcan, porque hay una resurrección. Pero ahí, aquí en Corinto, entró ese problema o esta herejía de que no hay resurrección. Y hoy día hay personas que no creen en que hay una resurrección. Hay personas que creen que cuando alguien se muere, se reencarna en algo más. Hay religiones que dicen que si tú te mueres te vas a reencarnar en algún perro, en algún gato, en algún caballo, en alguna vaca. No, hasta en las cucarachas creen ellos. Y lo más terrible es que la iglesia del Señor no habla de la resurrección. Estoy seguro que en estos días la mayoría de las iglesias cristianas hablan de la resurrección por el motivo del evento que viene. Y ahí está registrado en los calendarios. Si usted se pone, vea el 9 de abril, domingo de resurrección, dice. Y muchos cristianos, muchos predicadores solamente hablan de acuerdo a la ocasión. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber que la resurrección es de todo el tiempo. Por eso les decía que morimos y resucitamos todos los días. Morimos y resucitamos todos los días. ¿Cómo es eso? Es que tenemos que vivir, experimentar la muerte del Señor. Muertos para el pecado, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Sirviendo al Señor, siguiéndole, hablando, predicando su palabra, cumpliendo la misión que Él nos encomendó. Esta herejía de que no hay resurrección no es nuevo, no era nuevo en Corinto, porque en los evangelios está registrado específicamente en Mateo 28. Dice ahí, nos narra ahí de que enterraron al Señor, pero al tercer día tembló la tierra, pero ahí también dice que vinieron unos ángeles y quitaron la piedra que habían tapado la tumba, porque el Señor tenía que resucitar, salir del sepulcro, salir de la tumba. Pero ¿qué hicieron los principales sacerdotes y ancianos? Ahí nos narra que dieron mucho dinero a los soldados para que ellos negaran la resurrección de Cristo. Que dijeran que fueron los discípulos del Señor los que fueron a sacar el cuerpo y se lo llevaron. Pero ahí narra que los soldados sí vieron la resurrección. Pero los escribas, los sacerdotes y los ancianos querían ocultar eso porque no les convenía. Y sabemos que ahí, hermano, es Satanás. Porque Satanás en toda la historia de la vida de la iglesia ha estorbado a que los cristianos no hablemos de la resurrección. Por eso en nuestros cánticos le cantemos, alabemos, gritemos, digamos gloria a Dios. Porque esa es una vida en resurrección, es una reunión de vivos, gente que está resucitada. Amén. ¿No cree usted que, yo le decía a mis hermanos el miércoles, el apóstol San Pablo, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando él dijo estas palabras, dio esta declaración, no crean ustedes que él estaba tomándose una selfie con su celular, con su iPhone, o sentado ahí en un centro comercial, respirando aire fresco y con una coca o con una bebida ahí a un lado y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo dijo él porque todo le iba bien, que todo en su vida le marchaba bien, que nada le dolía. No, hermano, Pablo estaba sufriendo,
Pero él entendió que dentro de él había una vida que es poderosa, esa vida que se llama vida de resurrección. Por eso a mí cuando me dicen, me duele, y yo les digo, invoca, para eso Dios nos dio. Es difícil, como decía nuestra hermana. No es cualquier cosa decir, te está pasando, tienes problemas, estás enfermo, no tienes quizás los medios para comprar algunas cosas que tú crees, que tú quieres, pero es difícil. Pero Dios dice que digamos que le creamos. Que le creamos. Él dice que le creamos, que Él es fiel. Dice que no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. Que nos dará juntamente con la prueba la salida. Amén. Entonces Satanás siempre ha estorbado. Vemos que Pablo aquí nos presenta uno de los graves problemas. Si alguien no habla la resurrección, está en serios problemas. Está siendo estorbado por Satanás. Y ese era uno de los problemas graves que tenía la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan que eran 11? Primero ya vimos 6 problemas. Y al final estamos viendo los otros 5. Hoy estamos viendo el penúltimo problema en la iglesia en Corinto. Porque algunos decían que no hay resurrección de los muertos. También en 2 de Timoteo 2:18 habían 2 hermanos. Y esto dice Pablo en 2 de Timoteo 2:18, que ellos se desviaron de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya aprendimos que la verdad es Cristo y la iglesia, pero en este contexto la verdad es la resurrección. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cómo no? Ellos, hermano, estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó y que ya no había más resurrección. ¿Por qué decimos que la herejía de afirmar que no hay resurrección es tan dañina? Porque estamos negando la efectividad de la resurrección. Entonces nuestra fe y nuestra predicación es vana y aún permanecemos en nuestros pecados. Porque por la resurrección nosotros también fuimos justificados de nuestros pecados. No solamente por la redención. Por eso tenemos que predicar la muerte y la resurrección. Muerte y resurrección. Por eso Pablo les dijo ahí en 1 Corintios 15, 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque esa fue la encomienda que recibieron ellos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Imagínense, hermano, que viniéramos aquí y no creyéramos que hay una resurrección. Seríamos los más miserables. Porque vendríamos a perder nuestro tiempo. Pero Dios dice que el Señor resucitó. Al tercer día Él resucitó, pero no solamente Él resucitó al tercer día, sino que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que, ¿cómo dice? Yo soy la resurrección y la vida. Creo que es en Juan 11, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo encontramos. 11:25. Vamos a ver. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más dice? Aunque esté muerte. Hermano, traemos un cuerpo de muerte. Cada día nos morimos nosotros. Cada vez que tú celebras tu cumpleaños estás diciendo me estoy muriendo. No te das cuenta, dices, feliz 43. Pero en realidad, de acuerdo a Dios, te estás muriendo. Desde que nacimos, empezamos a morir, a morir, a morir. ¿Sí o no? No estoy diciendo que usted no celebre sus cumpleaños, porque hemos entendido que celebramos la vida ahí. Pero si dan cuenta, la realidad, la neta, es de que te estás muriendo. Me estoy muriendo. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 15 años?
¿Cuántos se acuerdan que tenían 20? Bueno, Emiliano, ¿te acuerdas cuando tenías 5? Ya también ya pasó. Sí, lo vemos sus fotos y nos reímos con él. De Cristian, estos que estaban bien chiquititos y crecieron, ¿verdad? Pero cada día vamos muriendo. Pero el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estoy muriendo, pero también estoy vivo. Estamos vivos. Eso es la resurrección, hermano. Mira, ¿por qué tanta insistencia? Avísale a tu cara que estás contento. ¿Por qué tanta insistencia? Hermano, cuando llegue a su casa, revise su acta de nacimiento. Y ahí va a decir, nació vivo, ¿sí o no? O nació muerto, dice en su acta. Nació vivo, vivo. Aquí también, hermanos, seamos vivos. Seamos personas vivas, vivientes. Gente que cuando entra un nuevo aquí, me dan ganas de ser como esos cristianos. No tienen dinero, no tienen no les va bien, tienen problemas, pero con todo ellos se alegran. ¿Verdad? Porque nos hacemos la víctima, digo la víctima. Imagínate, hermano, ¿qué Cristo estamos reflejando nosotros ahí? No estoy diciendo que no vas a llorar, que no vas a sufrir. Anoche mi esposa me decía, ¿por qué estás serio? Me estaba afligiendo algo. Pero dije, yo en mi corazón sabía que este momento de felicidad iba a volver. Y más este momento viene cuando vengo con la iglesia, cuando estoy con mis hermanos. El otro día les decía, ¿no?, que a mí me gustaría que todo el tiempo estuvieran ustedes en la casa, porque mi esposa anda muy bien. No le duele nada, ¿verdad? Pero nomás se van los hermanos, sí. Sí. Porque hemos entendido que los hermanos imparten vida. Amén. Pero no vengas a hablar de tus problemas porque también vas a meter muerte. Habla de la resurrección, habla de la vida. Dice, bueno, aquí ya le cambió, pero yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿tú crees en el Señor? ¿Crees en el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo no? Vienen los problemas en tu matrimonio, en tu familia, viene todo, hermano. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, vas a ser atribulado, pero confía. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Cree en mí. ¿Sí o no? ¿Crees en Él? Avísale a tu cara. Dile, cree, alégrate. Alégrate. Amén. Tenemos que poner atención, hermano, porque si no hablamos de la muerte y la resurrección, nuestra predicación va a ser una predicación desbalanceada. Pablo, el apóstol, su evangelio, su predicación, esa predicación cubría la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es predicar el evangelio en una forma balanceada. Leamos 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahí los dice. 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No solamente recibidos, tenemos que perseverar. Por el cual asimismo, tenemos que retener la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque Pablo también dice en Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya, no estoy diciendo que no te va a llegar momentos difíciles, a mí me llegan. Hay momentos que me aflijo, que me viene tristeza, pero me acuerdo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo de la muerte. Ahí es cuando tenemos que invocar el nombre del Señor.
cuando estaba escribiendo esto, si mis hermanos, yo decía que cuando ellos me vean llorar, me dijeran, invoca el nombre del Señor. Aquí estoy. Que no, eso alimenta. Esto te anima. Esto te levanta, quiero decir. Porque, hermano, entendemos lo que es la vida en resurrección, esa vida poderosa que recibimos. Amén. Al inicio de este mensaje dijimos que Satanás no quiere que se hable de la muerte y la resurrección. Pero la muerte y la resurrección de Cristo van de la mano. Porque así como fuimos muertos juntamente con Él, también resucitamos con Él. La muerte es para el pecado, para el mundo. Pero la resurrección es para que vivamos para Él, seamos las personas que hablamos de Él, que hablamos salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñanza, lengua, interpretación, revelación, todo para edificación. Amén. Por eso el otro día hablamos los salmos. Ahora sí trajo su libreta. No. A ver. Pero le dije el otro día, ¿quién escribió los salmos? ¿Se acuerdan que leímos los salmos aquí? Sí. Por eso en nuestros salmos, en nuestra enseñanza, debemos hacerlo con la realidad de la muerte y de la resurrección de Cristo. Al último le va a dar lugar para que usted hable su salmo, para que nos bendiga. ¿Sí lo trajo, verdad? ¿O no es? Es de los chiles. Bueno, no vamos a comprometer a mi hermano. Por eso, hermano, el día viernes y sábado estaba yo meditando en esta palabra. Y en esta iglesia, ahorita están dos de nuestras hermanas que nos ayudan a seleccionar los cantos que tenemos que practicar para cantarlos los miércoles y los domingos. Y es mi hermana Areli y mi hermana Karina. Y atención a todos los que seleccionamos cantos. Debemos seleccionar cantos que hablen de Cristo, que Él murió en la cruz. Y también seleccionar cantos que hablen de Cristo, que Él resucitó. Porque si solamente cantamos de que Cristo murió, me redimió, me justificó, me perdonó, me reconcilió nada más, estaríamos hablando, cantando en una forma desbalanceada. Necesitamos también cantar que Cristo resucitó, que Él es nuestra vida. Amén. Tenemos que hacerlo. Por eso le puse aquí, atención levitas. Atención, hermanos músicos. No solamente en las alabanzas, aún en la predicación. En la predicación también tenemos que hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Aprendamos del apóstol San Pablo. Entonces decíamos que había una herejía, porque en el versículo 12 de 1 Corintios 15 él dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces había una herejía. Ellos enseñaban que no había resurrección de muertos. Y Pablo dice entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Cuántos de ustedes han leído los 4 evangelios? Y en los evangelios se nos habla de una secta que había en los judíos. De hecho, habían 2 grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos sí creían en la que había una resurrección, pero los saduceos no creían. Ellos no creían que había una resurrección. Vamos a poner Mateo 22, 23 al 30. Mateo capítulo 22, versículos 23 al 30. ¿Lo tienen? Ahí habla la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección.
Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también al segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo esto murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjense la pregunta que hacía. Pero el Señor dijo que en resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Bueno, se dan cuenta que siempre Satanás pone gente que no hablen, que hablen o que enseñen que no hay resurrección. Aquí tenemos otro grupo. Entonces, este otro problema en la iglesia en los Corintios era de que algunos decían que no hay resurrección. Por eso Pablo, él combatió y escribió para corregir esa deficiencia con los corintios. Entonces demos cuenta, hermanos, que el tema de la resurrección es algo impactante, es algo maravilloso y es algo que nos debe de sorprender. Porque en los corintios, entre ellos, habían algunos que decían que no hay resurrección de los muertos, que no había resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo dice, entonces si ustedes dicen eso, entonces tampoco Cristo resucitó, pero Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, nosotros continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la resurrección es de que Cristo nos ha dado su vida. En el mensaje pasado hablamos de que la resurrección es la vitalidad del Evangelio. Por eso le decía que si nuestra predicación no hablamos de la muerte y de la resurrección de Cristo, entonces ese Evangelio no tiene fuerza, no tiene vitalidad. Porque si nosotros no tuviéramos a un Cristo resucitado, de nada nos sirve presentar el Evangelio. ¿A qué venimos a esta reunión? ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos que Cristo murió, pero también resucitó. Y esa es nuestra fe. Ahora, cuando estamos hablando de la resurrección, nosotros no estamos hablando tan solamente de que el Señor fue levantado al tercer día, como hoy en estos días van a celebrar. No es de que solamente Cristo resucitó, sino que en la resurrección todos los creyentes, todos los cristianos, fuimos resucitados juntamente con Cristo. Por eso nos dice que vivamos, andemos en vida nueva. Así que la resurrección no es algo simple. La resurrección también incluye a los hermanos, incluye a los cristianos. Vamos a ir a Romanos 6, 5 al 11. Y veamos que la resurrección incluye ahí. Por eso Dios dice, levántate de los muertos. Levántate de los muertos, hermanos. Necesitamos entender y ver la resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué es la muerte? Para no servir más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso, hermano, ya no reine pues el pecado en nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por eso ya no hay más muerte. Sí es cierto que vamos a morir físicamente un día, pero dice que el que cree en Él, dice que también, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, porque Él resucitó, para Dios vive. Entonces, ¿para qué tenemos que vivir nosotros? Para Dios. Versículo 11. Así también vosotros, considérate muerto al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. La vida de la iglesia es considerarnos muertos al pecado, al mundo, pero vivos para Cristo, porque necesita el servicio, necesitamos predicar, necesitamos aún obrar, pero en resurrección. Amén. Por eso decía que la resurrección es un tema bien importante, que nosotros tenemos que hablarlo, porque la administración de Dios se lleva a cabo por medio de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría manera de que el Señor pudiera llevar a cabo su administración divina. ¿Se acuerdan de las letras que usamos? Eka pro, hablando por el Espíritu para permanecer en el cuerpo, administrando las riquezas de Dios en amor. Pero ahora llegamos a la R, en resurrección, obrando. Amén. Entonces en el mensaje pasado hicimos énfasis al decir que la resurrección no es solamente un evento futuro. Porque hay muchas personas que ven la resurrección como un evento a futuro. Pero eso es solamente una parte de la verdad. Marta y María, y ahí en Juan 11, ellas veían la resurrección como algo a futuro. Pero el Señor no habló de la resurrección en el futuro, porque en Juan 11:24 Él dijo, bueno, ellas dijeron, ¿no? Marta y María dijeron en el 11:24, yo sé que resucitará mi hermano Lázaro en el día de la resurrección, en el día postero. Sin embargo, en el versículo 40 Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál fue la gloria de Dios que vieron ahí? De que Lázaro resucitó. Como una señal de que nosotros, hermano, desde ya podemos vivir esta vida nueva, esta vida en resurrección. Esta vida es la que destruye, la que vence a la muerte, al pecado, al mundo. Amén. Por eso todos los días tienes que levantarte considerando dos cosas. Muerto para el pecado, para el mundo, y resucitado para vivir en vida nueva. Porque yo le decía a mis hermanos de que recibieron el bautismo, ahora el mundo te va a perseguir. Va a usar gente. A mí me lo han dicho. Me han dicho, ándale, nadie te va a ver. No se lo vamos a decir a tu pastor. Ándale, tómate una. Ándale, vamos aquí haciendo esto. Nadie te va a ver. No se lo vamos a decir. Y usted tiene que considerarse muerto. ¿Qué va a hacer usted cuando le dicen, vamos a echar unas frías? Si le gusta mucho eso, ¿qué va a hacer usted? Dice Chuchito, vamos, dice. Vamos a morirnos, Chuchito. ¿Verdad? Ahí tenemos que considerarnos muertos, pero vivos para Cristo. Usted tiene que declarar su fe ahí y decirle, yo ya no participo de eso. Pero si quieres te puedo hablar de Cristo. Te puedo hablar de la salvación. Te puedo hablar de Dios. Amén. Eso debemos de hacerlo. Porque dijo en el 11:40, en Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria tiene que ver con la resurrección. Pero Marta y María no entendían el hablar de Cristo. Ellas pensaban que Él estaba hablando de la resurrección a futuro. Pero oigan bien, atención hermanos, porque lo mismo puede pasar con nosotros. Saber, tener conocimiento de que hay una resurrección y aún creer que la resurrección es un evento a futuro. Y lo más triste es que nosotros, hermano, con nuestros hechos negamos la efectividad de la resurrección por la forma en que vivimos. ¿Qué va a hacer? Un vecino, Dios la va a enviar a usted, una vecina, y le van a hablar de sus problemas. Y le van a hablar que su familia tiene problemas, de que están pasando por situación negativa, por tribulaciones, por enfermedades. ¿Qué es lo que usted va a hablar? ¿Qué es lo que usted va a reflejar en eso? ¿Va a decir como Habacuc? Con todo, yo me gloriaré en él.
hablar, o nosotros vamos, lo mismo me pasa a mí. ¿Qué crees? Que tengo muchos problemas y no sé qué hacer, porque a muchos cristianos hacemos eso. En vez de decir, no, confía en Cristo. Él resucitó y Él nos ha dado vida y Él es la solución a todas las cosas. Porque Él nos da paz en medio de la tormenta. Pero a veces nosotros, hermano, no hablamos de la efectividad de la resurrección porque nosotros vamos con caras tristes. Vamos, hermano, no somos la gente que nos gozamos a pesar de cómo van las cosas. Tenemos que acordarnos, hermano. Acuérdate de la muerte y la resurrección. No estoy diciendo que no digas que te duele. Me duele, pero yo me gozo en el Señor. Me duele, pero yo estoy aquí porque sirvo a un Dios que vive. Hermano, eso te anima. ¿Sabías tú que la mayoría de los problemas, enfermedades físicas empiezan en tu mente? Está comprobado, dicen. Porque aquí en tu mente empieza. Decía un hermano, le decían, voy a tomar mi pastilla. ¿Y para qué la pastilla? Para un dolor de cabeza. ¿Y tienes dolor de cabeza? No, dice, ¿para qué me espero? Imagínense, hermano, o sea, ya lo está confesando, ¿no? Ya lo está creyendo que le va a dar dolor de cabeza. ¿Qué es ver la gloria de Dios? Porque le dijeron a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, ver la gloria es creer que hoy podemos vivir en resurrección, en esa vida que vence todo obstáculo. Porque cuando Cristo dijo que Marta y María podían ver la gloria de Dios, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No, Él no dijo, yo seré. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ver la gloria, hermano, es que nosotros aprendamos a vivir esa vida en resurrección hoy. No es por tus propias fuerzas. No es que te esfuerces tanto en alegrarte. No puedo, tengo que alegrar. No. Invoca al Señor. Créele en el Señor. Necesitas fe. ¿Con qué razón el Señor le decía a la gente, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no le creían. ¿Se acuerdan cuando Él iban en la barca? Y dice que empezó la tempestad. ¿Saben qué hacía el Señor? ¿Qué creen que hacía? Él estaba descansado, tranquilo. Estaba tranquilo. Él sabía que a pesar de la tormenta la barca no se iba a voltear, que no iban a naufragar. Él sabía. Por eso Él iba bien tranquilo. ¿Quiénes no ejercitaron la fe? Los discípulos. Ellos no ejercitaron. Por eso les digo, hombres de poca fe. Porque en el momento oportuno Él se levanta y dice, calla, enmudece. Oh, todo eso, hermano, se calmó. Hermano, ¿estás pasando por alguna tribulación? ¿Por algún problema? ¿Estamos pasando? Créele al Señor. Él va a descansar, Él va contigo. No estás pasando por la tribulación, por los problemas solo. El Señor está contigo. Y Él espera el momento oportuno para decir, calla, enmudece. Y esa es la salida para ti. Pero no es en el momento que tú quieres, es en el momento que Él quiere. Porque Él dice que todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Tenemos en nosotros, porque recibimos esa vida en resurrección en nuestro espíritu, no está lejos. Y desde ahí, desde adentro, te está diciendo, Aarón, sal de ahí. Porque así le dijo con Lázaro. Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué hizo él? Se levantó de los muertos. De esa manera, hermano, si escuchamos la voz de Dios, Él nos está gritando ahí. Echa mano de la vida en resurrección. Cree, ten fe. Confía en mí, yo estoy trabajando. Sé lo que estoy haciendo. Yo soy fiel. Yo te dije que te iba a llevar de la mano y te estoy llevando, pero es necesario que pases por estas jornadas. Es necesario que pases por este problema, por esta tribulación, por esta angustia. No te preocupes.
Confía en mí, ten fe, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Y más vemos la tempestad que viene, ¿no? Más vemos la tormenta que viene. ¿Sabías tú que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que no vio grande el problema? Ese hombre creyó, tenía fe en su Dios. Dice que le presentaron a un gigante que se llamaba Goliat. Lo presentaron, él era un muchacho, estaba más bajito que ese hombre. Pero él dijo, yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Y Dios me ha dicho que me va a entregar en tus manos, te va a entregar tu vida en mis manos. ¿Sabes qué? Te voy a cortar la cabeza y daré tu cuerpo para que se coman las aves. El hermano dice que él no tenía experiencia en la batalla. Le dieron armadura y él probó caminar y no pudo porque la batalla no es tuya. A veces nosotros lo que queremos es huir del problema. ¿Cuántos alguna vez me voy de aquí? Me voy de Tultitlán. Me voy de mi casa porque hay muchos problemas. ¿Quieres huir de los problemas? ¿Será eso la solución? La solución es que Dios dice, confía, cree. Para el que cree, todo es posible. A veces nosotros confesamos y declaramos más cosas negativas. Es que yo no creo. Es que yo no puedo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la resurrección en ti. Cristo es la resurrección en nosotros. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? ¿Habrá algo que Él diga, sabes qué, hijo, quisiera ayudarte pero no puedo? ¿Sabes qué? Me gustaría hacer algo por ti pero no puedo. Él le dijo a alguien ahí en cierta ocasión, ¿quieres ser sano? Es que mientras yo voy y quiero meter al estanque, alguien más viene y me gana. Él no le estaba diciendo, ¿quieres ir a meterte ahí? ¿Quieres que te ayude? Él dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y otro también le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. ¿Y qué dijo él? Sí quiero, sé limpio. El Señor está todo el tiempo dispuesto para nosotros. Solamente, hermano, que somos como los corintios. Negamos la efectividad de la resurrección. Negamos la efectividad de la resurrección. Vuelvo a repetirte. Pablo y Silas los azotaron por predicar el evangelio. Los metieron en la cárcel. Les amarraron los pies. ¿Sabes qué hacían esos hermanos? ¿Qué crees que estaban haciendo? Llorando, quejándose. ¿Por qué a mí? Y solamente a mí. ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mí? Yo he dicho. Paso ahí en la calle. Veo a una persona llenita. Con 5 tacos al pastor. 3 de buche. Y una coca de medio litro. Y lo digo, ¿y ese por qué no se enferma? ¿No le afectará? ¿No le subirán el colesterol, los triglicéridos? Con la coca, la presión, la glucosa. ¿Y por qué nada más me tomo un taquito y me sube? Me tomo una coca chiquitita para engañar y me sube. Y Dios me dice, ¿por qué no a ti? Si yo dije que ibas a pasar por tribulaciones. Hermano, pero Él dice, yo te he provisto algo. Es la vida en resurrección. Es la vida que vence cualquier problema. Por eso Él está diciendo, sal de ahí. Y Pablo dice que la creación está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios. La creación, todo lo que tú tienes donde vives. Esa plantita, si te gusta tener plantita en tu casa, esa plantita te está diciendo, te está esperando que tú te prepares todos los domingos, todos los miércoles. Ve a la reunión, ve a la reunión. Pero cuando tú dices, hoy yo creo que no voy a ir. Está desesperada esa plantita porque es la creación. Porque dice Pablo en Romanos 8, 21 al 22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa creación está diciendo, hey, ¿no sabes que tú
por tu forma de vivir, por la vida en resurrección, vas a hacer que nosotros seamos libertados de esta corrupción que vivimos, de esta esclavitud. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. ¿Qué dice el versículo 23? No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque eso será al final. Hermano, desde ahorita tenemos que decir al Señor, vive tú en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que vivamos esa vida en resurrección. Porque esa vida resurrección te liberta a ti, te liberta a todo lo que tú vives, los que viven contigo. Si tienes una mascotita ahí, yo he aprendido, porque en casa nunca crecimos con las mascotas en casa. Ni hay que llevarlo al veterinario, ni hay que llevarlo a cortar las uñas, que sus vacunas, que sus croquetas, que sus sobres. Yo no viví con eso. Teníamos perritos en la casa, les aventábamos una tortilla y ellos solitos se curaban ¿verdad? Con las cosas, con los pastos y todo eso. Porque yo no sabía esto. Pero ahora en resurrección entiendo que aún nosotros tenemos que dar un buen trato a todos esos. No soy defensor de animales, pero está diciendo que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Amén. Por eso, hermano, a veces me dicen, el otro día hay un hermano en Chimalpa que estaba afligido porque le mataron a un perrito y todos los demás se reían de él. Pero ¿sabes qué? Es que él está viviendo una vida en resurrección, se compadece de todo. Te compadeces de todo. Amén. Hermano, el Señor, Él vino a esta tierra y Él exhibió esa gloria. Él no necesitó ir hasta la cruz para mostrar la vida en resurrección. Él en esos 33 años y medio, Él exhibió una vida en resurrección porque Él dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Sabía usted que se nos están yendo los años? Si usted va a vivir 70, 80, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Usted ya no tiene 33, muchos de nosotros ya no tenemos 33 años y medio. El Señor a los 33 años y medio, Él exhibió, esos 33 años y medio, Él exhibió la vida en resurrección. La gloria se vio en Él. Nos gusta hablar que somos cristianos, nos gusta hablar de que Cristo nos perdonó, pero no hemos dado efectividad a la resurrección. ¿Cuántos años le queda a usted? La realidad es que muy pocos cristianos se han entendido de lo que es una vida en resurrección y lo están viviendo. ¿Qué es vivir en resurrección? Es expresar la vida de Cristo. Es que cada día digas tú, Señor, vive a través de mí. Por eso, cada cosa que hagamos, ¿a quién tenemos que tomar en cuenta? ¿A quién tenemos que pedirle permiso? Porque muchos hermanos me dicen, hermano, este domingo no voy a ir a la reunión. Yo te digo, sí, está bien, no vengas. Porque yo soy compasivo. Me creo más compasivo que Dios, que les digo, quédate en casa entonces. Pero ¿sabías tú, hermano, que el espíritu que tienes anhela esto? Clama por esto, por esta vida, porque cuando estamos juntos se ve más la gloria de Dios. Se ve más Cristo viviendo a través de nosotros. ¿Qué miran en ti, hermano? ¿Qué miran en mí? ¿Mirarán los que nos rodean a nosotros esa vida en resurrección? ¿Qué ven en usted? ¿Ven esa vida en resurrección?
¿Qué nos ven en nosotros? Marta y María, ellos creían que la resurrección sería en el día postrero. Hoy muchos están esperando ese día, esperando ser resucitados, esperando ser arrebatados. Y de hecho lo va a pasar, pero es una manifestación de lo que vivimos en toda nuestra vida. Se nos están yendo los años. Yo ya tengo 43. ¿Cuánto tiene usted? 2. Así dijo. El otro les dije que yo ya acepté mi edad. Antes no quería decir mi edad. Me daba, no sé, cuando me decían, ¿cuántos años tiene usted? Pero tenemos que ver que los años se nos están yendo, pero Cristo nos está formando en nosotros. Por eso tenemos que orar. Señor, crece en mí. Me dispongo, Señor. Aquí estoy, Señor. A eso venimos a esta mañana. A decir, Señor, aquí estoy. Crece tú en mí. Quiero expresarte. Que otros vean a ti a través de mí. Como Pablo, él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, en esta mañana entendimos que lo que es dar gloria. Dar gloria es exhibir la vida de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Todo lo que hagamos en la vida de la iglesia tiene que ser en resurrección. O sea, en esa vida, en Cristo, en otras palabras. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, en este día nos muestras lo que somos. Señor, hemos sido estorbados por el enemigo, por Satanás, para no ver lo que hemos recibido. Pero tú nos has dado nuestro espíritu una vida que es la vida en resurrección. Esa vida que destruye, esa vida que subyuga, esa vida, Señor, que vence al pecado, a la muerte, al mundo. Señor, por eso en esta mañana somos los que estamos vivos y somos los que decimos amén. Somos los que decimos gloria a Dios. Somos los que decimos aleluya. Porque, Señor, tú nos has resucitado. Podemos vivir desde ya esa vida en resurrección. Somos los que cantamos. Somos los que decimos nuestros salmos. Oh, Señor, gracias, Señor, porque nos has sacado de los ídolos mudos. Hoy podemos vivir esta vida de iglesia donde podemos, Señor, estar vivos para ti, vivos para servirte, vivos para nuestros hermanos, animarnos, edificarnos unos a otros. Gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor.